Hay algo que necesito decirte hoy. Algo que tal vez tu corazón necesita escuchar en este preciso momento de tu vida. Y es esto: nada de lo que te ha pasado, absolutamente nada, ha sido un error. Ha sido un castigo sin sentido. Ha sido una injusticia arbitraria del destino. Todo, cada alegría y cada dolor, cada encuentro y cada pérdida, cada logro y cada caída, todo ha tenido un propósito. Todo ha sido parte de un plan mayor que tu mente limitada no puede comprender completamente, pero que tu alma reconoce cuando te aquietas lo suficiente como para escucharla. Y sé que cuando estás en medio del sufrimiento, cuando acabas de perder algo o alguien importante, cuando la vida te ha golpeado tan duro que apenas puedes respirar, estas palabras pueden sonar huecas, pueden sonar como un consuelo barato, como algo que se dice porque no se sabe qué más decir. Pero quédate conmigo, escúchame hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo, y no es teoría, no es filosofía abstracta, es sabiduría destilada de años de acompañar a personas como tú, personas que han atravesado los valles más oscuros y han descubierto que incluso ahí, especialmente ahí, había una luz esperándolas. Había un sentido escondido. Había una lección que solo podía aprenderse en la oscuridad. Mira, llevo muchos años caminando junto a personas en sus momentos más difíciles. He estado presente cuando han recibido diagnósticos devastadores, cuando han perdido seres amados, cuando han visto sus sueños derrumbarse, cuando han sido traicionadas por quienes más confiaban, cuando la vida les ha quitado todo aquello a lo que se aferraban. Y una de las cosas que he visto una y otra vez, sin excepción, es que aquellas personas que logran mantener una chispa de fe en medio de la tormenta, que logran sostener, aunque sea débilmente, la creencia de que hay un sentido en lo que están viviendo, que logran confiar en que Dios, el universo, esa inteligencia superior que todo lo gobierna, no se equivoca nunca. Esas personas no solo sobreviven, sino que eventualmente encuentran significado en su sufrimiento, encuentran crecimiento en su dolor, encuentran fortaleza en su vulnerabilidad. Recuerdo perfectamente a una señora que conocí hace años, una mujer de casi 80 años, que había perdido a su hijo único en un accidente absurdo, sin sentido aparente. Uno de esos eventos que te hacen cuestionar si realmente existe un Dios o si todo es caos aleatorio. Cuando la conocí, apenas 2 meses después de la tragedia, estaba completamente destrozada. No solo por el dolor natural de perder un hijo, que es probablemente el dolor más grande que un ser humano puede experimentar, sino por la rabia profunda contra Dios, contra la vida, contra todo y contra todos. Me decía una y otra vez: ¿cómo puede Dios permitir esto? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el amor? ¿Qué propósito puede tener que un hijo muera antes que su madre? Y no le di respuestas fáciles, no le dije frases hechas, no intenté convencerla de nada, porque entendía que en ese momento su dolor era tan inmenso que cualquier palabra sonaba vacía. Simplemente estuve ahí, presente, escuchándola, permitiéndole expresar toda su rabia, toda su confusión, todo su dolor, sin juzgarla, sin intentar arreglarla. Y con el tiempo, muy lentamente, mes tras mes, conversación tras conversación, algo comenzó a cambiar en ella. No es que el dolor desapareciera. El dolor de perder un hijo nunca desaparece completamente. Pero sí comenzó a transformarse, comenzó a suavizarse, comenzó a adquirir contornos diferentes. Un día me dijo algo que nunca olvidaré: empiezo a ver que mi hijo vino a enseñarme algo nuevo, que yo no podía aprender de ninguna otra forma. Vino a mostrarme la profundidad del amor,
vino a quebrar mi orgullo, vino a romper mi ilusión de control, vino a obligarme a enfrentarme con las preguntas más importantes de la existencia. Y ahora que Él ya no está físicamente, siento que su propósito continúa, que su muerte me está enseñando cosas que su vida no pudo enseñarme. Y entonces me contó que había empezado a visitar hospitales, que había empezado a acompañar a otras madres que habían perdido hijos, que había encontrado un sentido nuevo en su vida, ayudando a otros a atravesar el mismo dolor que ella había atravesado. Esa transformación, ese paso del por qué a mí al para qué, ese cambio de perspectiva que convierte el sufrimiento sin sentido en un sufrimiento con propósito, es lo que marca la diferencia entre quedarse atrapado eternamente en el dolor o permitir que el dolor te transforme en alguien más sabio, más compasivo, más profundo. Y esa transformación solo es posible cuando hay fe, cuando hay confianza, cuando hay la disposición de creer que incluso lo que no entiendes tiene un sentido, que incluso lo que parece cruel tiene una razón, que incluso lo que duele insoportablemente es parte de un plan mayor. Ahora bien, sé que hablar de un plan divino, de que todo pasa por algo, puede sonar problemático para algunas personas, porque inmediatamente surge la pregunta: ¿entonces Dios quiere que suframos? ¿Dios planea las tragedias? ¿Dios causa el dolor intencionalmente? Y esas son preguntas importantísimas. Son preguntas que toda persona pensante debe hacerse. Y la respuesta no es simple, no es blanco o negro. Requiere que entremos en aguas más profundas de la teología, de la filosofía, de la comprensión espiritual. La forma en que yo lo entiendo, después de años de estudiar las Escrituras, de estudiar diferentes tradiciones espirituales, de reflexionar profundamente sobre el misterio del sufrimiento, es esta: Dios no causa el mal. Dios no quiere tu sufrimiento. Dios no planea tragedias para castigarte o probarte sádicamente. Pero Dios, en su sabiduría infinita, creó un universo con leyes naturales, con libre albedrío, con la posibilidad del error, del accidente, de la enfermedad, de la muerte, porque un universo sin esas posibilidades sería un universo sin verdadera libertad, sin verdadero crecimiento, sin verdadero significado. Y en ese universo, que incluye la posibilidad del dolor, Dios no interfiere constantemente haciendo milagros para evitar cada tragedia, no porque sea indiferente, sino porque respeta profundamente las leyes que estableció, respeta profundamente tu libertad, respeta profundamente el proceso de aprendizaje que implica vivir en un mundo imperfecto. Pero lo que Dios sí hace, lo que Dios siempre hace, es tomar incluso las situaciones más dolorosas, incluso las tragedias más devastadoras, y tejer con ellas algo significativo, algo transformador, algo que eventualmente sirva para tu bien y el bien de otros. Es como el arte del kintsugi japonés, esa técnica de reparar cerámica rota con oro, donde las grietas no se ocultan, sino que se resaltan, donde lo que estaba quebrado se vuelve más hermoso, precisamente por haber estado roto. Así trabaja Dios con nuestras vidas. Toma los pedazos rotos, toma las grietas, toma las cicatrices y las convierte en oro, las convierte en belleza, las convierte en sabiduría. No elimina el hecho de que estuviste roto, pero te restaura de una forma que eres más valioso, más hermoso, más completo que antes de quebrarte. Y esto no es solo una metáfora bonita. Esto es algo que puedes ver en la vida de prácticamente cualquier persona que haya alcanzado alguna profundidad espiritual, alguna sabiduría genuina, alguna capacidad real de ayudar a otros. Siempre, sin excepción, hay sufrimiento en su historia. Hay pérdidas significativas. Hay momentos en los que todo pareció desmoronarse, porque el sufrimiento,
cuando se atraviesa con conciencia y con fe, es el gran maestro, es el gran transformador, es aquello que te obliga a soltar lo superficial y encontrar lo esencial. Piensa en las personas más sabias que conoces, las personas a las que acudirías si estuvieras en una crisis profunda, las personas cuya presencia te da paz, cuyas palabras tienen peso real, son personas que han vivido vidas fáciles, sin dolor, sin pérdidas, nunca. Son personas que han atravesado el fuego y han salido transformadas. Son personas que han descendido a sus propios infiernos internos y han encontrado el camino de regreso a la luz. Son personas que han aprendido en la escuela del sufrimiento lecciones que no están en ningún libro, que no se pueden enseñar con palabras, que solo se pueden transmitir desde el corazón de quien ha estado ahí. Y esas lecciones que el sufrimiento enseña, esas transformaciones que el dolor provoca, no podrían lograrse de ninguna otra forma. No puedes aprender verdadera compasión sin haber sufrido tú misma, porque la compasión no es lástima intelectual, es la capacidad de sentir con el otro, de entender desde dentro lo que está viviendo, porque tú también has estado ahí. No puedes aprender verdadera humildad sin haber sido quebrantada, porque la humildad genuina no es pensar mal de ti misma, es reconocer tu total dependencia de algo mayor que tú. Es soltar la ilusión de control absoluto. No puedes aprender verdadera fe sin haber pasado por momentos en los que no había nada a qué aferrarte, excepto esa fe. Momentos en los que todas las certezas externas desaparecieron y solo quedó la confianza en lo invisible. Entonces, cuando digo que todo pasa por algo, que Dios no se equivoca, no estoy diciendo que Dios quería que sufrieras. Estoy diciendo que Dios puede usar incluso tu peor sufrimiento para tu bien mayor, para tu crecimiento más profundo, para cumplir un propósito en tu vida que de otra forma no se cumpliría. Y sé que cuando estás en medio del dolor, esto puede sonar imposible de creer, puede sonar como un insulto incluso, pero es la verdad más profunda que conozco. Es la verdad que he visto confirmada una y otra vez en incontables vidas. Y aquí hay algo importante que necesitas entender. Cuando algo doloroso sucede en tu vida, tienes básicamente dos opciones. La primera opción es resistirte completamente, pelear contra la realidad de lo que pasó, quedarte atrapada en el esto no debería haber pasado, esto es injusto, esto no tiene sentido, llenarte de amargura, de rabia, contra Dios, contra la vida, contra quien sea que puedas culpar. Y esa opción es completamente comprensible, es totalmente humana, es el primer impulso natural ante el dolor intenso. Pero si te quedas ahí, si haces de esa resistencia tu forma permanente de relacionarte con lo que pasó, lo que sucede es que el sufrimiento se vuelve crónico, se vuelve tu identidad. Te conviertes en la persona a quien le pasó esa cosa terrible, y nunca pudiste superarlo, nunca pudiste encontrarle sentido, nunca pudiste sanar. Y he visto a personas vivir así durante décadas, completamente definidas por su dolor, completamente cerradas a cualquier posibilidad de que algo bueno pueda surgir de algo tan malo. La segunda opción, la opción que requiere tremenda valentía, pero que eventualmente lleva a la sanación, es la aceptación. Y ojo, aceptación no significa resignación pasiva. No significa que pienses que lo que pasó estuvo bien. No significa que dejes de sentir el dolor. Aceptación significa que dejas de pelear contra lo que ya es. Significa que reconoces que eso que pasó, por más que no te guste, por más que te duela, por más que parezca injusto, es ahora parte de tu historia, y que tienes que decidir. Y cuando llegas a ese lugar de aceptación, cuando finalmente sueltas la resistencia,
y dices, esto pasó, no sé por qué pasó, no entiendo completamente el sentido, pero confío en que hay un sentido. Confío en que esto puede transformarme para bien, si lo permito. Confío en que Dios no se equivoca, aunque yo no vea el plan completo. Cuando llegas a ese lugar, algo milagroso comienza a suceder. El dolor no desaparece mágicamente, pero cambia de naturaleza, se vuelve más soportable, se vuelve incluso fértil, se vuelve el terreno en el que pueden crecer cosas que nunca hubieran crecido en terreno cómodo. Y esto es algo que todas las grandes tradiciones espirituales reconocen. En el cristianismo, el símbolo central es la cruz, es el sufrimiento, es la muerte, pero seguida de la resurrección, del triunfo de la vida sobre la muerte, del sentido que emerge del sinsentido. Jesús mismo, el Hijo de Dios, no fue eximido del sufrimiento. Al contrario, sufrió de la forma más brutal, y precisamente a través de ese sufrimiento cumplió su propósito máximo. Redimió a la humanidad. Demostró que el amor es más fuerte que la muerte. En el budismo, la primera noble verdad es que la vida incluye sufrimiento, es inevitable, es parte integral de la experiencia humana. Pero las siguientes nobles verdades enseñan que hay una forma de relacionarse con ese sufrimiento, que lleva a la liberación, que lleva a la paz, que lleva a la comprensión profunda. El Buda no prometió eliminar el sufrimiento de tu vida, prometió enseñarte cómo atravesarlo sin que te destruya, cómo convertirlo en el camino mismo hacia la iluminación. En la tradición judía, el concepto de Tikkun Olam, de reparar el mundo, implica que el mundo está fundamentalmente roto, y que nuestro propósito es participar con Dios en su reparación. No vivimos en un paraíso perfecto, vivimos en un mundo que necesita sanación, que necesita transformación. Y nuestro sufrimiento personal es parte de ese proceso mayor de reparación cósmica. Todas estas tradiciones, desde diferentes ángulos, están apuntando a la misma verdad profunda. El sufrimiento no es un error en la Matrix, no es una prueba de que Dios no existe o no se preocupa. Es parte integral del tejido de la existencia humana, y cuando lo abordas correctamente, se convierte en tu maestro más profundo, en tu portal hacia la transformación. Pero déjame ser muy claro en algo. Esto no significa que debas buscar el sufrimiento, que debas quedarte en situaciones abusivas pensando que hay una lección ahí, que debas aceptar pasivamente cualquier injusticia. No. Hay un sufrimiento que es inevitable, que viene simplemente por vivir en este mundo imperfecto, por envejecer, por enfermar, por perder seres amados, por enfrentar decepciones. Y ese sufrimiento es el que debes aprender a abrazar, a atravesar con gracia, a usar como combustible para tu crecimiento. Pero hay otro tipo de sufrimiento que es evitable, que viene de permanecer en relaciones tóxicas, de aceptar abusos, de no poner límites, de traicionarte a ti misma constantemente. Y ese sufrimiento no debes buscarlo ni glorificarlo. Debes hacer todo lo posible por evitarlo, por salir de esas situaciones, por protegerte, por honrarte. La sabiduría está en distinguir entre el sufrimiento que debes atravesar porque es inevitable y el sufrimiento que debes evitar porque es producto de malas elecciones o de permitir que otros te dañen. Y hablando de elecciones, déjame contarte sobre otro aspecto importante de esto, de que todo pasa por algo. No todo lo que te pasa es directamente causado por Dios o por el destino. Muchas cosas que te pasan son consecuencias naturales de decisiones que tomaste, tuyas o de otros. Si alguien maneja borracho y tiene un accidente, no fue Dios quien causó el accidente, fue la decisión irresponsable de esa persona. Si alguien fuma durante 50 años y desarrolla cáncer de pulmón, no fue Dios quien le dio el cáncer, fue consecuencia natural de sus hábitos. Entonces,
Cuando digo que todo pasa por algo, no estoy diciendo que cada detalle de cada cosa que sucede fue específicamente planeado por Dios. Estoy diciendo que Dios puede tomar cualquier cosa que suceda, incluso nada, las consecuencias de malas decisiones, incluso los accidentes aleatorios, incluso las injusticias más crueles, y tejerlas en un tapiz mayor que tiene sentido, que tiene propósito, que eventualmente sirve para bien. Es como un músico de jazz improvisando. No planea cada nota exacta que va a tocar, pero sí tiene la habilidad de tomar cualquier nota, incluso una que podría parecer un error, y convertirla en parte de una melodía hermosa. Así trabaja Dios con tu vida. No está microcontrolando cada detalle, pero sí está constantemente improvisando con lo que surge, tomando lo que parece caos y convirtiéndolo en algo con sentido, con belleza, con propósito. Y tu trabajo, tu parte en esta danza cósmica, no es entender todo el plan, no es ver desde ahora cómo cada pieza encaja. Tu trabajo es confiar, es tener fe, es creer que incluso cuando no ves el sentido existe. Incluso cuando no entiendes el propósito está ahí. Incluso cuando parece que todo es caos sin significado, hay un orden mayor funcionando en niveles que tu mente consciente no puede captar. Y esa fe, esa confianza, no es credulidad ciega, no es negación de la realidad. Es una apuesta existencial profunda de que el universo es fundamentalmente benevolente, de que la vida está de tu lado, aunque a veces no lo parezca, de que hay una inteligencia amorosa sosteniendo todo, guiando todo, cuidándote, incluso cuando sientes que estás completamente abandonada. Recuerdo ahora a un hombre mayor que conocí hace años, un señor que había perdido su negocio, sus ahorros de toda la vida, su casa, todo en una serie de eventos económicos que estaban completamente fuera de su control. Cuando lo conocí, estaba devastado, no solo por la pérdida material, sino por la sensación de fracaso, por la vergüenza de haber perdido todo a sus años, cuando debería estar disfrutando de su retiro. Me decía que sentía que Dios lo había abandonado, que todo su esfuerzo de toda una vida había sido para nada, que no veía ningún sentido en lo que le había pasado. Le escuché durante meses mientras procesaba su dolor, su rabia, su confusión, y lentamente, muy lentamente, comenzó a darse cuenta de algo. Durante todos los años que había estado construyendo su negocio, había descuidado completamente su salud, sus relaciones, su vida interior. Había sido exitoso económicamente, pero pobre en todo lo demás. Y ahora que lo había perdido todo, por primera vez en décadas, tenía tiempo, tenía espacio, tenía la necesidad de reconectarse con lo que realmente importaba. Me dijo un día, creo que tuve que perder todo lo externo para encontrar lo interno. Tuve que quedarme sin nada, para darme cuenta de que soy alguien más allá de mi cuenta bancaria, más allá de mi estatus social, más allá de mis posesiones materiales. Y desde ese lugar de humildad forzada, desde ese lugar de despojamiento total, comenzó un proceso de reconstrucción, no solo de su vida externa, sino de su vida interna. Y eventualmente me confesó que a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las pérdidas, no cambiaría lo que pasó, porque lo había convertido en una persona diferente, más profunda, más auténtica, más conectada con lo que realmente importa. Esa es la alquimia espiritual de la que te hablo. Esa es la transformación que sucede cuando confías en que Dios no se equivoca, en que todo pasa por algo. No elimina el dolor de la pérdida, pero le da un marco de significado, le da un propósito, convierte lo que parecía un final en un comienzo, lo que parecía destrucción en transformación. Y quiero que entiendas algo muy importante. Este proceso
de encontrar sentido en el sufrimiento, de confiar en que todo pasa por algo, no es algo que sucede automáticamente. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, que requiere paciencia contigo misma, que requiere trabajo interno profundo. No puedes forzarlo, no puedes apurarlo. Si acabas de pasar por algo doloroso, si estás en medio de una crisis ahora mismo, tal vez estas palabras te suenen bien en teoría, pero sientas que no puedes aplicarlas, que tu dolor es demasiado reciente, demasiado intenso, demasiado crudo. Y eso está bien, eso es completamente válido. No necesitas tener todo resuelto ahora mismo. No necesitas ver ya el sentido de lo que estás viviendo. No necesitas forzarte a sentir algo que genuinamente no sientes todavía. Lo que sí necesitas es mantener, aunque sea una pequeña apertura, aunque sea una rendija de posibilidad, de que eventualmente, cuando el polvo se asiente, cuando el dolor se vuelva menos agudo, cuando pueda respirar otra vez sin que cada respiración duela, tal vez, solo tal vez, podrás empezar a ver que había algo más ahí, que había una lección, que había un propósito, que había un sentido. Y esa pequeña apertura, esa disposición a considerar la posibilidad de que Dios no se equivoca, aunque ahora no lo veas, es suficiente. Es todo lo que se necesita para empezar. Porque verás, la fe no es certeza absoluta. La fe no es ausencia de dudas. La fe es elegir creer a pesar de las dudas. Es elegir confiar a pesar del miedo. Es elegir mantener el corazón abierto a pesar del dolor. Y cuando eliges eso, cuando haces esa elección día tras día, momento a momento, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil, algo comienza a cambiar. No en las circunstancias externas necesariamente, sino en ti, en tu interior, en tu forma de relacionarte con lo que está pasando. Y ese cambio interno es el verdadero milagro. Ese es el verdadero propósito de todo esto. Porque al final, Dios no se equivoca. No significa que Dios planea cada detalle de cada cosa que pasa. Significa que Dios puede usar cualquier cosa que pase para tu bien mayor si tú lo permites, si tú cooperas, si tú confías. Y tu bien mayor no es necesariamente tu comodidad, no es necesariamente tu felicidad superficial, no es necesariamente que tu vida sea fácil. Tu bien mayor es tu transformación en quien realmente viniste a ser, es tu evolución espiritual, es tu despertar a tu verdadera naturaleza. Y esa transformación, ese despertar, frecuentemente requiere que seas quebrantada, que seas humillada, que seas despojada de todo aquello a lo que te aferrabas para sentirte segura, para sentirte en control, para sentirte importante. Porque mientras te aferres a lo externo, mientras pongas tu identidad en cosas que pueden ser quitadas, mientras definas tu valor por lo que tienes en lugar de por quién eres, no puedes realmente conocerte a ti misma, no puedes realmente conectarte con Dios, no puedes realmente vivir desde tu esencia. Entonces el sufrimiento, por más cruel que parezca, por más injusto que se sienta, frecuentemente es el instrumento que Dios usa para liberarte de las cadenas que tú misma te has puesto, para despertarte del sueño de separación, para recordarte que eres mucho más que tu cuerpo, mucho más que tu mente, mucho más que tus circunstancias. Eres un alma eterna, experimentando temporalmente la condición humana, y nada de lo que pueda pasar en este plano puede realmente destruirte, puede realmente quitarte lo que esencialmente eres. Y cuando entiendes esto, cuando lo comprendes no solo intelectualmente, sino visceralmente en lo más profundo de tu ser, todo cambia. Puedes perder tu casa, pero no pierdes tu hogar interior. Puedes perder tu salud, pero no pierdes tu paz interior. Puedes perder a seres amados, pero no pierdes el amor que es tu naturaleza esencial.
Y desde ese lugar de anclaje interno, desde esa conexión con lo que es indestructible en ti, puedes atravesar cualquier tormenta, puedes soportar cualquier pérdida, y no solo sobrevivir, sino eventualmente prosperar, eventualmente encontrar que eres más fuerte de lo que pensabas, más capaz de lo que imaginabas, más resiliente de lo que creías posible, porque el ser humano tiene una capacidad asombrosa de adaptación, de recuperación, de crecimiento a través de la adversidad, no porque seamos especiales o porque tengamos superpoderes, sino porque fuimos diseñados así. Fuimos creados con esa capacidad innata de transformar el veneno en medicina, de convertir las heridas en sabiduría, de hacer de nuestras cicatrices nuestras mayores fortalezas. Y esa capacidad se activa, se desarrolla, se fortalece, precisamente cuando confías en que Dios no se equivoca, cuando crees que todo pasa por algo, cuando eliges ver tus desafíos, no como castigos, sino como oportunidades, no como evidencia de que Dios te ha abandonado, sino como evidencia de que Dios te está preparando para algo mayor. Ahora bien, sé que todo esto puede sonar muy bonito en teoría, pero tal vez te estés preguntando, ¿y en la práctica, cómo hago esto? ¿Cómo realmente confío cuando todo se está derrumbando? ¿Cómo realmente creo que hay un propósito cuando no veo ninguno? ¿Cómo realmente mantengo la fe cuando todo mi ser grita que Dios me ha abandonado? Y la respuesta es, no lo haces perfecto, no lo haces todo el tiempo, no lo haces sin fallar, lo haces imperfectamente, lo haces momento a momento, lo haces cayéndote y levantándote 1000 veces. Algunos días vas a creer profundamente que hay un sentido, otros días vas a dudar de todo, algunos momentos vas a sentir la presencia de Dios sosteniéndote, otros momentos vas a sentir solamente vacío y silencio. Y todo eso es parte del proceso. Todo eso es completamente normal. Todo eso es humano. Lo importante no es que tengas fe perfecta todo el tiempo. Lo importante es que sigas eligiendo la confianza sobre el desespero. Sigas eligiendo la esperanza sobre la amargura. Sigas eligiendo creer sobre rendirte. Y esas elecciones hechas una y otra vez, aunque cueste, aunque duele, aunque parezca imposible, son las que eventualmente te llevan a través de la oscuridad hacia la luz. Y mientras atraviesas ese proceso, date permiso para sentir todo lo que sientes. No reprimas tu dolor pensando que deberías estar más allá de eso. No te juzgues por tus dudas, pensando que una persona de fe verdadera no dudaría. No te castigues por tus momentos de rabia contra Dios, pensando que es pecado. Todo eso es humano. Todo eso es natural. Todo eso está bien. Dios puede manejar tu rabia. Dios puede manejar tus dudas. Dios puede manejar tus preguntas más oscuras. Lo que Dios quiere no es que finjas estar bien cuando no lo estás. Lo que Dios quiere es que seas auténtica, que seas honesta. Y desde esa autenticidad, desde esa honestidad brutal con tu propio dolor, paradójicamente es desde donde puede emerger la fe más profunda, la confianza más genuina, la paz más duradera. Porque no es una fe basada en negar la realidad de tu sufrimiento. Es una fe profunda que puede sostener tu sufrimiento sin ser destruida por él. Es una confianza que puede coexistir con tus dudas. Es una paz que puede habitar en medio de la tormenta. Y si me permites, quiero dejarte con algo muy concreto que puedes hacer cuando estés en medio de una crisis. Cuando estés cuestionando si realmente hay un sentido en lo que estás viviendo. Cuando estés tentada a rendirte y pensar que Dios se equivocó contigo. En esos momentos, aunque parezca lo más difícil del mundo, trata de hacer esto. Pon una mano sobre tu corazón. Respira profundo y di, en voz alta o en silencio, no entiendo por qué está pasando esto. Me duele más de lo que puedo expresar. Pero elijo creer que hay un propósito
aunque no lo vea. Elijo confiar en que Dios no se equivoca, aunque todo parezca indicar lo contrario. Elijo mantener mi corazón abierto, aunque tenga miedo. Y luego, si puedes, si tienes fuerza para ello, añade: muéstrame el camino, muéstrame la lección, muéstrame el sentido cuando sea el momento correcto. Pero mientras tanto, dame fuerza para seguir adelante. Dame paz en medio de la tormenta. Dame fe para sostenerme cuando todo lo demás falle. Esa oración simple, esa declaración de intención, tiene un poder tremendo, porque le está diciendo al universo, le está diciendo a Dios, le está diciendo a tu propia alma: no me rindo, sigo aquí, sigo confiando, sigo creyendo que hay algo más grande que mi dolor operando en mi vida. Y antes de terminar hoy, quiero pedirte algo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si algo de lo que he compartido ha resonado contigo, si sientes que necesitabas escuchar estas palabras justo hoy, por favor compártelo, porque hay miles de personas que están pasando por momentos difíciles ahora mismo, que están cuestionando si Dios se equivocó con ellas, que necesitan un recordatorio de que todo pasa por algo, de que su dolor tiene un propósito, de que no están solas en su sufrimiento. Dale like a este video para que más personas puedan encontrarlo. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes de esperanza y fe. Y deja un comentario compartiendo algo por lo que estás pasando, o algo que hayas aprendido de tus propias experiencias de dolor transformado en sabiduría. Porque cuando compartimos nuestras historias, cuando nos abrimos unos a otros, creamos una red de apoyo invisible pero muy real. Y a veces el testimonio de alguien que ya pasó por lo que tú estás pasando ahora es exactamente lo que necesitas para no rendirte. Recuerda esto: Dios no se equivoca. Nunca se ha equivocado. Todo lo que te ha pasado, todo lo que estás pasando ahora, todo lo que pasará, todo, absolutamente todo, puede ser usado para tu bien, si confías, si te abres, si permites que el proceso haga su trabajo en ti. Eres más fuerte de lo que crees, más amada de lo que imaginas, más capaz de lo que piensas. Y aunque ahora no lo veas, aunque ahora no lo sientas, hay un plan hermoso desenvolviéndose en tu vida. Hay un propósito cumpliéndose a través de cada experiencia. Hay una transformación sucediendo que eventualmente te llevará exactamente a donde necesitas estar. Que encuentres paz en medio de tu tormenta. Que encuentres fuerza en medio de tu debilidad. Que encuentres fe en medio de tus dudas. Y que nunca olvides que no estás sola. Que Dios camina contigo cada paso del camino, sosteniéndote incluso cuando no lo sientes, guiándote incluso cuando no lo ves, amándote incluso cuando no lo crees. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente, ahora y siempre.